Bienvenidos sean ustedes una vez más a Tu Emprendedor, esta vez con un tema muy interesante para ustedes. Vamos a desarrollar el tema de la gestión de proyectos en dos vertientes importantes. Normalmente la gestión de proyectos se maneja en 9 áreas de conocimiento y una de ellas es el alcance, la otra es la gestión del costo, la gestión del tiempo, la parte de gestión de control de calidad, la parte de gestión de recursos humanos y la parte de gestión de riesgos, entre otras áreas de conocimiento. Pero hoy nos vamos a concentrar en lo más importante, o en uno de los más importantes, que es el primero, que es la gestión del alcance, pero le vamos a dar énfasis a la importancia de la gestión del tiempo. El tiempo es vital en un proyecto donde se tenga que hacer una inversión. Y también el costo. Si el costo sobrepasa lo que hemos planeado, seguramente nos va a hacer perder dinero. O simplemente la inversión necesaria se va a salir de lo que habíamos planeado y nos va a costar, va a ser más difícil la rentabilidad del mismo, si es el tiempo o si es el costo. Para eso hoy me acompañan dos gerentes de control de proyectos de Secodisa, y ellos tienen una expertise de alrededor de los ven jóvenes, pero tienen más de 15 años de antigüedad y como 30 de experiencia. Está conmigo a mi derecha la ingeniero Claudia Ochoa, y ella tiene a su cargo. Estoy en la gerencia de control de costos, dependiente de la gerencia de control de proyectos. Y a mi izquierda está el ingeniero Eric Vaquero, y él tiene el expertise en gerencia de control de proyectos en tiempo y estimaciones. Cada uno de ellos imagínense cuando ustedes están estimando un proyecto y se tiene que determinar un alcance, le decimos alcance de todo lo que se compone un proyecto. Eric nos va a explicar cómo es la planeación del proyecto, cómo podemos hacer una planeación en tiempo, pero luego nos vamos a meter a la parte del costo, porque les hemos dicho, son hermanitos. La parte de costos y la parte de tiempo siempre van a la par. Si hay un tiempo adicional, quiere decir que estamos teniendo trabajos adicionales o estamos incurriendo en más mano de obra, en más trabajo, y aquí en los proyectos al trabajo le llamamos horas hombre, su unidad de medida de las horas hombre. Para hacer un proyecto determinamos recursos necesarios, especialidades necesarias, multiplicadas por la duración del proyecto de esas especialidades, y fijamos una jornada. Pueden ser 8 horas por día, pueden ser 10 horas por día, pueden ser 12 horas por día. La multiplicación de esas 3 variables nos dan el trabajo necesario en un proyecto, que son las horas hombre que se pagan y que tienen un costo en el proyecto. Por lo tanto, para ello necesitamos un documento básico. Eric, ¿nos podrías decir cuál es el documento básico que se requiere en una planeación de proyectos? Claro que sí, el primer documento que se genera es el EDT, que es la estructura de trabajo, en donde nosotros normalmente ahí especificamos o desglosamos cómo se va a llevar a cabo el proyecto, las actividades principales y subactividades de cada una de ellas, y cómo vamos a estar controlando el proyecto. Es el primer documento que tenemos que generar, el EDT. La estructura de trabajo es un documento en el cual todas las disciplinas participan, y cada una de ellas nos especifica qué se tiene que hacer. Como imagínense un edificio, tendrán que subdividirlo en sus partes principales, como son cimentaciones, como son muros, como son ventanas, como es energía eléctrica, como es toda la parte hidráulica. Todos los componentes hay componentes que le llamamos maestros, pero cada uno de ellos tiene subtareas que se necesitan en ese nivel para poder ser costeadas cada una de ellas. Una vez que conocemos la estructura de trabajo o la estructura del proyecto, el EDT, y podemos ver cada una de esas actividades, podemos darle tiempo y podemos especificar o determinar el costo, que es ahí donde entramos, ¿no, Claudita? Así es. Sí, para el control de costo, en nuestra empresa tenemos un reporte muy completo donde detallan todos los insumos que se van a necesitar después de haber elaborado un autorizado de costo. Para eso tenemos
las cuentas de materiales, mano de obra y los gastos de fabricación, que tienen aún más división de cuentas. Que es cuando nosotros determinamos el costo directo o costo variable a veces. Son tres cuentas importantes, ¿no? Son, ¿otra vez? Materiales, mano de obra y gastos de fabricación. A veces los gastos de fabricación se subdividen en una serie de cuentas, como cuáles son las más importantes en el caso de proyectos de inversión. El equipo mayor, los consumibles, la herramienta menor y los gastos indirectos. Las fianzas, los transportes. Las fianzas y los fletes. Y los fletes, todos esos son cuentas o subcuentas de una de las cuentas principales, que son las cuentas del gasto de construcción, gasto de fabricación, o si tú estás haciendo un proyecto de ingeniería, pues son los gastos de ingeniería. Pero siempre vas a tener el llamado costo primo: materiales, mano de obra y gastos de fabricación, de construcción, depende cómo lo hayas estructurado en tu contabilidad. Pero esa cuenta a veces es muy importante. Si entonces nosotros partimos de que tenemos ese costo directo bien definido, nosotros tendremos que planear. Y es ahí donde quisiéramos que nos prestaran su atención, porque vamos a definir un término importante. En las compañías normalmente, en los proyectos, o sobre todo en las empresas, hay tres tipos de contabilidades que no son independientes una de otra, ni tampoco unas manejan una información escondida de la otra. Normalmente las contabilidades son, ¿cuáles son? La contabilidad administrativa, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. ¿Por qué entonces podemos tener tres contabilidades? Porque tienen cada uno su característica. La característica de una contabilidad administrativa o de costos significa que se va a lo particular. Imagínense en una empresa donde se manejan varios proyectos, sea una empresa que ya está produciendo algo, o sea una empresa que está haciendo un proyecto o varios proyectos. Entonces cada uno de ellos tiene una estructura de costos, se les autoriza, como dijimos, en base a la estructura de trabajo se determina el costo para cada una de las actividades, y por lo tanto se tiene el costo total, el cual es equivalente a lo que iba a invertir el propietario para hacer su proyecto. Esa contabilidad que está a detalle en materiales, mano de obra y gastos de fabricación, o gastos de ingeniería o gastos de construcción, está a detalle. Entonces la gestión que en este caso lleva Claudia en su control, o para controlarlo, es cada una de esas cuentas tiene un importe por ejercer. Ella lo que hace es el rol, hemos hablado que hay rol de operación, los que ejecutan ese costo, los que utilizan esos insumos, y la gente que controla que no se salgan de ello. Ese es el caso de la gestión de proyecto. Entonces se tiene un autorizado y es como un presupuesto de casa. No podemos gastar más de lo que no ganamos. Siempre los esposos y las esposas hacen su presupuesto de casa y difícilmente se gastan lo que no tienen. Cuando ocurre eso, ¿qué es lo que pasa? Hay pleitos de familia, ¿verdad? Se pelean entre ellos porque no se puede gastar, y el esposo dice: ¿de dónde gastaste más? ¿O por qué te comprometiste? ¿O por qué pediste fiado? Si yo no cubro eso porque mi sueldo me alcanza para esto. Cuando se quiere llevar la vida en paz, se hace un presupuesto y se ejerce ese presupuesto y todos felices. Así también pasa en los proyectos. Se ejerce un presupuesto y la gerencia de control de proyectos, en el caso de costo, manifiesta y controla que no se pasen. ¿Se puede pasar? ¿Por qué razón se puede pasar el costo? ¿Por qué hay que? Porque tenemos trabajos adicionales o extraordinarios que podemos incrementar nuestro presupuesto. ¿Y entonces, Claudita, se le da un presupuesto adicional? Sí, se da un presupuesto adicional dependiendo de la cantidad de trabajo que se está generando en un documento que llamamos RCO. Entonces podemos ver que la sanidad en un control de costos es porque hay más trabajos, y eso es lo que le conviene a la empresa, que haya más trabajos porque haya más utilidad. Por lo tanto, sí se puede modificar un presupuesto, pero porque voy a generar más trabajo, pero va a tener sus cuentas específicas y no se revuelve con las cuentas del contrato original o del presupuesto original. Así lo mismo, la parte de tiempo tendrá que meter todas esas actividades en escala de tiempo,
pero nunca buscar salirse fuera del tiempo ya estipulado, porque acuérdense, el propietario tiene un tiempo determinado de salida para que no ya el producto ya está comprometido. Imagínense una embotelladora que espera que en las épocas de calor, que es en la parte de verano, tiene que vender y recuperar mucho de los embotellados que hagan, sea leche o sea soda o sea lo que tenga que hacer. Y imagínense que el proyecto no sale en verano y sale ya por allá por diciembre, pues ya perdió toda esa venta y el proyecto se le va a volver un caos. Entonces el tiempo es vital en cualquier proyecto, hasta en una boda es vital. Se tienen los tiempos y se tienen que respetar los tiempos para que sea éxito el proyecto. Por lo tanto, por eso podemos una vez más decir que costos y tiempo van de la mano. Entonces, una vez que se tiene esa contabilidad, que se tiene el control de los costos a detalle, se llama contabilidad administrativa de costos. ¿Y cuándo surge o por qué surge una contabilidad financiera, Claudia? Sí, cuando nos vamos de lo general al detalle. Cada una de las unidades de negocio puede tener proyectos diversos y ellos necesitan ver cómo va su negocio o su unidad de negocio en cuestión de resultados. Resultados de la suma de los proyectos, porque algún gerente de unidad de negocio puede tener 10 o 15 proyectos. Él quiere controlar a nivel de su organización cada uno de los proyectos en el costo primo, porque la responsabilidad de un gerente es hemos dicho, hasta la utilidad de operación. A él se le responsabiliza por el costo directo, mano de obra, materiales y gastos de fabricación, más la parte del gasto administrativo correspondiente que él incurre, más la amortización para recuperar la inversión en activos, y eso a la venta, restándole el costo directo y restándole el costo fijo, nos da la utilidad de operación. Ahí es la responsabilidad de un gerente y ahí es donde se le mide y se le pide los resultados. Por lo tanto, tendrá que ser muy eficiente en cada uno de los proyectos. Pero un gerente de unidad de negocio o un gerente de una empresa, lo que le interesa es todos los proyectos juntos, cuál ha sido el desempeño de la empresa a través de la combinación de todos los proyectos que en la empresa se está manejando. Y entonces tiene una finalidad, por eso está creada. ¿Cuál es la finalidad de una contabilidad financiera, Clau? Sí, pues que tengamos una excelente toma de decisiones para evitar que tengamos pérdidas y poder saber lo que se está realizando exactamente de los proyectos. Que siendo propositivos, Clau, y siendo propositivos y positivos, pues no hablemos de pérdidas. Lo que queremos hacer es que nuestro desempeño a nivel del negocio tenga utilidades de operación positivas y suficientes. ¿Por qué positivas y suficientes? Porque luego vienen otros encargados, viene el financiero para ver si esa diferencia que tenemos puede pagar los gastos financieros, puede pagar los impuestos y dejarle a los socios el beneficio neto o la utilidad neta que se está buscando en la empresa. Por lo tanto, se suman todos los proyectos y se ve el desempeño de todo el negocio. Esa es la finalidad de la contabilidad financiera. Y la contabilidad de costos ve cada uno de los proyectos que su desempeño nos deje una utilidad de operación suficiente también para pagar los gastos financieros del proyecto, para pagar los impuestos respectivos del proyecto, me refiero a ICR y PTU, y los beneficios netos, que esa es la utilidad que se le deja a los socios. La suma de proyectos nos lleva a la contabilidad financiera. Y podemos ver en lo que tenemos en la pantalla algunas de las definiciones o de los conceptos importantes. La contabilidad financiera nos dice que es obligatoria. Lógico, queremos ver cuál es el desempeño del negocio. Es regulada, claro, por las prácticas contables. Es un fin, claro, porque tenemos que estar viendo nuestro desempeño. Su configuración es única y el enfoque hacia el pasado. ¿Por qué? Porque estás recolectando todo tu desempeño y estás viendo en los estados de resultados cuál es el desempeño, y en tu balance general, pues quién trae los recursos y qué se hizo con los recursos, y también el flujo efectivo para que
no incurras en gastos financieros adicionales cuando no tienes en cuenta el manejo del flujo efectivo. También se rige la exactitud, también incluye más datos monetarios y hay una información objetiva. Los reportes sintéticos y globales, y se vale de menos disciplinas a afines. Y está dirigida a usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios externos? Bancos, socios, porque el gerente tiene que dar esa información. Vamos a unos pequeños comerciales y de nuestros patrocinadores y regresamos en un instante. Logra tus sueños y proyectos de un vencedor. Tú emprendedor. Con optimismo y constancia sé un campeón. Tú emprendedor. Logra vencer, gana. Tú emprendedor. Logra vencer. Hola, soy Guillermo Magallanes, Action Coach. Soy empresario y soy coach de más de 150 negocios. Además, soy miembro del President's Club de Action Coach Mundial y soy un verdadero convencido que el negocio crece a la par de la manera en que crece el dueño de negocio. Con mi apoyo tendrás la claridad que necesitas para ejecutar las estrategias que has dejado en el tintero, un método probado para poder sistematizar la operación y además la consistencia que requieres para llegar a las metas del negocio que te has planteado. Mi objetivo es guiarte para que tu negocio sea una auténtica empresa comercial altamente rentable y que funcione sin ti en la operación. Soy Guillermo Magallanes y soy un Action Coach. En Voz Center estamos listos para recibirte. Ven y toma tus clases de canto online o presenciales. Te esperamos. Revoluciónate y aprende profesionalmente. Anímate. Voz Center, Academia de Canto, le da brillo a tu voz. Seven Sound. Seven Sound tiene para ti excelentes paquetes para que realices tu grabación de una manera profesional. Graba tu canción ahora. Logra tus sueños y proyectos de un vencedor. Tú emprendedor. Con optimismo y constancia sé un campeón. Tú emprendedor. Logra vencer, gana. Tú emprendedor. Logra vencer. Al segundo bloque. Estábamos viendo la importancia de la contabilidad financiera y la contabilidad de administración de costos. Esperamos que haya quedado claro. La contabilidad de costos va de lo particular a lo general y la contabilidad financiera va de lo particular a lo general y la contabilidad de costos va de lo general a lo particular. Son dos objetivos diferentes. Son dos entes diferentes que utilizan en la información. Acá se utilizan los que participan en los proyectos
pues deben de llevar la contabilidad de costos, y los directivos, los que ven el desempeño de todos ellos, de todos los proyectos, pues son los que utilizan la contabilidad financiera. Si vienen los bancos, ahí también pueden leer el desempeño de la empresa en base a los 3 estados financieros: balance, estado de pérdidas y ganancias y flujo efectivo. Y la contabilidad financiera, bueno, eso ya es la contabilidad fiscal, eso es para informar a las autoridades cuáles son los impuestos que se tienen que informar, que se tienen que pagar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con respecto al tiempo, o con respecto en el caso del tiempo y del costo. Tú, Eric, que manejas esa parte, ¿cuál es la importancia o cómo podrías diferenciar una gestión en tiempo y una gestión en costo? ¿Cómo podrías decirle a nuestro público el cuidado que tienen que tener y qué se maneja en cada área? Ok, bueno, antes que nada, una vez que vimos ahorita lo que viene siendo el EDT, la estructura de trabajo, tenemos todas nuestras actividades definidas. Después hay que acomodarlas en el tiempo, que viene siendo una gráfica de Gantt. Okay. Una vez que tenemos el Gantt, nosotros le asignamos duración, recurso, y asignamos lo que vienen siendo todas las actividades y secuencia de cada una de ellas para conocer la duración máxima del proyecto. A la hora de darle el seguimiento a ese programa, el cuidado que tenemos que tener aquí es cómo vamos a medir el avance, porque el programa me da lo que viene siendo horas hombre, y también me da lo que viene siendo el costo. Entonces, cuando tú quieres hacer el seguimiento y lo quieres hacer en horas hombre, porque tú tienes la duración, el recurso y la jornada que te da las horas hombre, y cada actividad tiene cierta cantidad de horas hombre que son independientes o no siempre son iguales a lo que representa en costo cada una de las actividades. Entonces, así se puede diferenciar cada una de ellas el seguimiento, como horas hombre o como el costo de cada una de las actividades. Sí, en el caso específico, por ejemplo, estamos viendo en pantalla un programa donde está cada uno de los entregables, llamémosle así, o de las actividades principales distribuidas en el tiempo. Pero esa barra que está ahí representa un costo determinado y también representa un tiempo, una duración determinada. Estaba diciendo Eric que para poder establecer esa duración, los encargados, los conocedores del proyecto nos dicen que la actividad durará 1, 2 o 3 semanas, y nos dicen con qué recursos, o sea, con qué especialidades, con qué gente. Hablemos de un soldador, hablemos de su ayudante, hablemos de un pailero, o hablemos en obra civil de un albañil, o posiblemente sea uno que maneje el acero junto con sus ayudantes. Esos son los recursos que uno maneja en la programación, pero se necesitan 3 variables: el recurso, la duración de ese recurso en días o semanas, y también la jornada. Pueden ser 8 horas por día o pueden ser 10 horas por día. Por lo tanto, esas 3 variables multiplicadas nos van a dar las horas hombre. ¿Qué es las horas hombre? Se le denomina en la programación el trabajo necesario para realizar esa actividad. Entonces, desde el punto de vista de trabajo, las horas totales nos dan las horas totales del proyecto, y cada una de esas actividades tiene unas horas hombre específicas. Por lo tanto, podemos sacar el peso o la ponderación en peso con respecto a las horas hombre totales. Quiere decir que cuando nosotros vamos a medir el desempeño del proyecto, eso representa un avance determinado en el tiempo, porque está la barra en el tiempo. Y si hay barras en paralelo, tendremos que sumar ese peso que representa el proyecto. Vamos a suponer que tuviéramos 100 horas hombre en el proyecto, y la primera barra que veíamos, si producción nos la vuelve a colocar, imaginen que la primera barra fueran 100 horas hombre y que el proyecto sea de 1000, pues esa representa el 10% del proyecto. Si esa actividad está terminada, entonces nosotros podemos decir que ya llevamos el 10% del proyecto con respecto a la ponderación del tiempo. Por lo tanto, es común que el reporte o esa gráfica de Gantt, junto con alguna curva que vamos a ver hacia adelante,
en tiempo, ¿dónde es utilizada? ¿Quiénes son los que demandan con los que tú o los que el proyecto trabaja este tipo de información? Ok, el tema de las horas hombre es muy importante para de ahí calcular el recurso necesario en el tiempo del proyecto. Entonces, el tema de las horas hombre va dirigido a los DNs y al cliente para decir cuánta gente, cuánto recurso necesito en el tiempo para la ejecución correcta del proyecto. Un tema también que me gustaría aquí clarificar es lo que se ve ahí en color rojo, que son actividades que son propias del cliente. En el programa es importante poner las actividades que nosotros como empresa tenemos, pero también meter al cliente en actividades de él para ver cómo interactuamos tanto nosotros con el cliente y viceversa, y que él también se sienta parte del programa y que sus actividades o lo que le compete a él, como en este caso entrega de información o liberación de áreas, también juegan un papel importante en la duración del proyecto. Entonces, regresando un poco a lo que me preguntaba Héctor, el tema de las horas hombre es para conocer el recurso de que se va a ocupar en el proyecto y hacer nuestro análisis de ver cuánta gente en el tiempo vamos a estar ocupando. Y en el tema del costo es ver cómo voy a estar erogando el dinero en el tiempo para ver cuáles son las actividades de mayor peso de cada una de las actividades. Son dos análisis diferentes. La pregunta, Eric, va más especificada. ¿Un programa en costo es un programa interno o es más interno o externo? ¿Tú qué opinas, Claudita? Un programa en costo es más interno. ¿Por qué es más interno? Pues porque nos está diciendo a detalle lo que estamos comprometiendo de cada una de las actividades que están en el programa. Y el programa en tiempo está más, ¿quiénes son los usuarios? El cliente y los responsables del proyecto. O sea, un programa en tiempo está más estructurado porque se da por hecho que a tiempo cero ya compraste todos los materiales y quizás a tiempo cero ya comprometiste todos los gastos de construcción o de ingeniería o en el proyecto que tú tengas. Por lo tanto, ¿qué te resta? Medir la mano de obra. Y la mano de obra está en función de horas hombre. Así es. Porque ese es el recurso, es el trabajo que vamos a utilizar. Por lo tanto, lo que sigue en el proyecto a partir de tiempo cero, si es que dimos por hecho que ya comprometimos materiales y gastos de fabricación y que lo único que vamos a hacer es utilizarlos, la medida correcta o la medida más viable a utilizar es un programa en tiempo con respecto a la mano de obra, y la mano de obra es el recurso que nos da el trabajo necesario para el proyecto. Por esa razón, ese programa se utiliza mucho más para ver o para manejarnos o gestionarnos con nuestros clientes y con nuestros integrantes de proyecto, con nuestros colaboradores de proyecto. Sin embargo, un programa en costo ¿y por qué decimos que es interno? Porque estamos gestionando cuál es la producción que se tiene que hacer con respecto al costo, que hemos generado con el costo ya hecho en el proyecto. Porque, ¿cuál es la diferencia o la confusión que hemos visto, Claudia, cuando se introduce, se quiere gestionar el desempeño de un proyecto con un comprometido, con una autorizada de costo? Pues vamos a tener las diferencias principales. Hay ocasiones en que tenemos tiempos de entrega en los materiales y nosotros tenemos que colocarlos en tiempo cero. Para esto, si alguien de programación viene y va a comparar el comprometido que tenemos, que no va a ser lo que lleva de avance el proyecto, sino es lo que yo he colocado para poder ejecutar las actividades en el tiempo que se está determinando ya en un programa. Por ejemplo, imagínense ustedes que para el proyecto se necesita una grúa que representa un alto costo en el proyecto y que representan 500 horas hombre en todo el proyecto. Se van a utilizar en diferentes maniobras, pero la dirección de proyecto determina pagar por adelantado porque le conviene, porque obtuvo un precio muy bueno al pagar por adelantado. Acuérdense ustedes que una fuente de financiación son los proveedores, pero si tú tienes el dinero, tienes que escoger, ¿le hago ganar al proveedor o me lo gano yo? Las empresas, en la medida que tienen en caja una fuerte cantidad de dinero como capital de trabajo propio de los socios son los que ganan ese dinero.
Pero si los socios no tienen el suficiente dinero en caja y que lo puedan utilizar como capital de trabajo, entonces van a recurrir a los proveedores. El proveedor no es una fuente gratuita. Es cierto que para darte servicio, si sabe que le vas a pagar a los 30, 40 o 50 o un periodo mayor de días, te va a decir que su servicio valía $1, pero te va a cobrar el financiamiento por esperarte a que tú le pagues en el tiempo que tú le especificaste pagar. Entonces no es gratis, simplemente te está ayudando a financiar el proyecto, pero que te está costando. Ve entonces que cuando tú puedes utilizar tu dinero, ese dinero que le pagas al proveedor, lo puedes ganar tú. Esa es la diferencia de tener un brazo financiero que sea propio a utilizar proveedores que aparentemente la fuente de financiamiento es gratis. No es gratis, tiene un costo. ¿Quieres ganar el costo tú? Entonces mete todo el dinero. Pero entonces, yo decidí que tengo el suficiente dinero como socio y que le pagué al de la grúa todas las horas necesarias que voy a utilizar en el proyecto. No he metido una hora, estoy a tiempo o a los 20 días del proyecto, pero la grúa la voy a utilizar en el día 30. No he utilizado la grúa, ya la pagué. En el autorizado de costo, en el comprometido, aparece que ya lo pagué. Y quizás a tiempo cero del proyecto, yo ya haya comprometido el 90% del costo de los gastos de fabricación o el 90% de los materiales, pero no he utilizado nada, todo eso está en mi almacén, está inventariado, no lo he utilizado. Entonces, no puedo tomar esa variable como un desempeño en mi proyecto. Lo que voy a tomar en desempeño de mi proyecto es cuando empiece a trabajar y se llama en Air Value, el Air Value, que es la producción equivalente a cuando yo empecé a obtener recursos. Quizás ya utilicé 4 horas de grúa, quizás ya utilicé una parte de la mano de obra, quizás ya utilicé gastos de fabricación, quizás ya utilicé los fletes, etcétera. Entonces, cuando yo me mido mi desempeño a determinada fecha, hago un corte en mi programa, tengo que comparar mi planeado contra lo real. No es el autorizado de costo, porque el autorizado de costo es para fines de contabilidad de costos, contabilidad administrativa. Lo que tengo que hacer es tener una metodología que me genere la determinación de un avance en mi proyecto por la utilización de los recursos que ya están en el proyecto, no los que están en el inventario, no los que están en las bodegas, no lo que pagué por anticipado. Entonces es muy importante que tú tomes en cuenta que no puedes confundir lo que pertenece a la contabilidad de costos y que es para otra gestión a lo que tú tienes que compararte del desempeño en el proyecto. Por lo tanto, la contabilidad de costos necesita lo que le decíamos el value o el trabajo ya ganado, ya realizado. Ese es el que vas a comparar contra el planeado. Muchas veces se equivoca en los proyectos y dicen, es que ¿cómo es posible que tienes el 90% ya del comprometido y apenas llevas un 25% del proyecto ejecutado? No tiene nada que ver. Aquí podemos ver gráficas de avance y que pueden ser estas gráficas de tiempo o de costo. Hemos dicho, todos los entregables tienen un costo, todos los entregables tienen un trabajo por realizar que son las horas hombre. Y puedo tener 2 curvas de esta naturaleza, uno para costo, uno para tiempo. Ya dijimos, el costo es interno para gestionar mi desempeño y el tiempo lo utilizo normalmente para platicar con mi cliente, para platicar con los colaboradores del proyecto y ver cuál es el desempeño a determinado tiempo. Ahí ustedes pueden ver la escala de las X o la coordenada de las X son el tiempo, la coordenada de la Y es el % de avance del 0 al 100 y la curva representa el comportamiento que yo planeé para poder hacer ese proyecto en ese determinado tiempo. Ustedes pueden ver curvas hacia adelante porque quizás empecé después, empecé mal, tuve que irme recuperando y terminar en la curva de lo planeado. Ven una tercera curva que puede ser que me hayan dado trabajos adicionales o trabajos extraordinarios y que necesito más tiempo para terminar. Por lo tanto,
Por lo tanto, pedí más tiempo, si es que se puede pedir un poquito más de tiempo, porque es más el trabajo por realizar. O puede ser que tenga un desempeño pésimo, que por eso puedo estar viendo curvas hacia adelante. Siempre que vea una curva hacia adelante que no está muy pegadita a la curva planeada, significa que hay dos cosas que significan. Cuando la curva está desfasada, quiere decir o que yo tuve un bajo rendimiento y no cumplí con lo que había planeado, o hay condiciones en el proyecto, o hay cambio en el alcance por parte del cliente. Por eso me estoy desfasando de mis curvas. Aquí es importante también mencionar que las curvas no las voy definiendo de acuerdo a mis propias necesidades o de la empresa, sino tú tienes que hacer un análisis, hacer una proyección y validarlo y negociarlo con el cliente para poder nombrar a las curvas línea base 0, línea base 1, línea base 2, hasta que estén negociadas y aprobadas por el cliente. Uno puede ir generando y midiéndose con las nuevas curvas, pero uno no puede ir moviéndose o ir proyectando las fechas de acuerdo a las deficiencias de la empresa. Es decir, si yo no cumplí con el avance real y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Pues ya voy a mover la fecha, pues nada más porque sí, ¿no? O sea, tienes que hacer tu análisis, tienes que tomar medidas, acciones para poder cumplir en las fechas comprometidas. Si ya el caso es como que el cliente tuvo que ver o situaciones externas, se negocia en una nueva fecha y hay que tener mucho cuidado, como lo mencionaban al inicio, con los gastos indirectos, como viene siendo el IGS y la mano de obra y los gastos de fabricación, porque si tú mueves la fecha de fin, esos gastos se te van a ir cargando el proyecto y tienes que cuidar el costo. Entonces no nada más es mover el tiempo, sino hay que cuidar también el costo en el tiempo. Esto que estás mencionando, Eric, es muy común y es algo que quisiéramos que nuestro público dejárselo bien claro. Normalmente nos ocupamos en controlar el costo directo, así es, Claudita, sí. La mano de obra, sobre todo la mano de obra. Pero si se mueve la curva hacia adelante, dice no hay ningún problema, no he utilizado el costo directo en su forma total. Si llevo un 55%, pues me falta un 45% de utilización de la mano de obra. Pero cuidado, porque lo que no vas a poder controlar son los costos fijos. Los costos fijos estaban planeados para determinado tiempo. Si la curva se va hacia adelante, quiere decir, ir hacia adelante es que tomó más días o más semanas, el costo fijo se te va a incrementar en ese número de semanas. Si tú tenías un costo fijo de 1 millón de pesos en 10 semanas, quiere decir que tenías 100,000 pesos por semana. Si te vas 2 semanas más, ya estarás teniendo que gastar 200,000 pesos más. Normalmente el costo fijo representa de un proyecto ¿cuánto? Pues un 30%. Si representa un 30%, lo tenemos en la utilidad, en el beneficio neto. No. Si no tienes un 30% del beneficio neto y tú te vas 2 semanas hacia adelante, prácticamente estás perdiendo, tu desempeño va a ser pérdida en el proyecto. Por lo tanto, lo que tú tienes que cuidar es terminar en tiempo, porque le tienes que tener un pánico a que los costos fijos se te vayan 2 semanas o 3 semanas más, porque representan un alto porcentaje en la composición del costo y el gasto del proyecto. Esa es la importancia por la cual tenemos que buscar que nuestros proyectos se terminen en tiempo y en modo. ¿Sí? Así es. Entonces, ten en cuenta que ya no es, a veces se va uno con la, llamémosla finta, con el error de decir, bueno, ¿cuál es el problema? Pues no me he gastado toda la mano de obra, me queda. Sí, ahí la podrás utilizar si vas siendo eficiente, pero cuidado, porque el costo fijo, ese no lo tenías contemplado gastar 1 millón de pesos, no 1.200.000. Esa es la importancia de manejar los programas en tiempo y en modo. Cuando tú estamos en el tiempo y estás teniendo un plan y tienes ¿qué tienes que cuidar cuando estás obteniendo el avance equivalente en un avance real? ¿Qué es lo que te tiene que dar, que te da certidumbre contra lo planeado? ¿Qué es lo que tengo que estar cuidando? Es pues viene siendo el avance, que mi producción sea muy cercana a lo planeado, no desfasarme tanto, y que cuando yo esté proyectando hacia adelante
tengo que estar cuidando mi fecha de fin, que no se me, que no, como dices tú, que no me vaya a ir 1 o 2 semanas porque ahí puedo perder la utilidad. Tengo que estar cuidando siempre mi producción, mi rendimiento, que la gente me esté dando lo que yo planeé, porque si a lo mejor está la gente y no me está produciendo lo que yo planeé, pues quiere decir que ya voy a consumir mayor cantidad de horas hombre y tengo que estar cuidando de decir, bueno, ¿cómo voy a salir en la fecha que yo comprometí, ya sea con más personal o más horas extras? Pero tengo yo que hacer la evaluación de decir, meto más gente o meto horas extendidos para poder salir en tiempo, porque si no lo hago ahorita y no corrijo ahorita, me va a costar muy caro al final del proyecto. Entonces tengo que estar cuidando siempre el rendimiento o el avance o lo que me está produciendo la gente y las horas hombre. Es lo que tengo que estar cuidando mucho en los reportes. Eric acaba de mencionar, Claudio, que dice, pues puedo extender mi horario, mi jornada. Él planeó con una jornada de 8 horas por día, pero ahora dice, bueno, pues para salir le voy a decir al cliente que voy a meter tiempo extraordinario y ahora mi jornada del día voy a trabajar en una jornada de 10 horas por día. Desde tu punto de vista, ¿qué le voy a decir? ¿qué le va a decir que no a tiene Eric? presupuesto para extender ese horario. ¿Cuánto representa un presupuesto de 2 horas adicionales por día? Pues Equivalente a un salario normal. Tener 2 horas por día son alrededor de, en 6 días, de 16 horas. ¿Significan cuántas dobles y cuántas triples en 16 horas? 16 horas son 8 dobles. ¿Cuáles son las equivalentes a horas normales en 16 Son 8 horas? horas normales. Son 48 las semanas, son normales. Sí, pero si tengo 16 horas extraordinarias, Ajá. equivalentes a normales, ¿cuántos son? Las primeras 9 son dobles. Sí. Sí. Si tengo 16 horas, las primeras son dobles, ya tengo 18. Si son 16 menos 9, me quedan 7. Y esas son triples. 3 por 7, 21. 21 más. Sí, sería como 1.5, 12 más, o sea, sería más del doble, casi el doble. ¿Cuántas horas son? 1.5 más. 9 dobles son 18. Son 18. Sí. Y 7 triples son 21. 18 más 21, 39. 39. 39. Casi es una semana más. Sí. O sea, Doble. estamos pagando en 16 horas extraordinarias equivalente a una semana más. ¿Cuánto puede producir la mano de obra en 16 horas? No va a producir No, baja. lo que produce una semana. Baja el rendimiento. Por eso, cuando dice Eric, es muy fácil, yo le digo a mi cliente que voy a extender la jornada, inmediatamente Claudia le da un coco y le dice, sí, nada más que me vas a elevar el costo. Y yo no creo que pueda sacar la utilidad porque me vas a obligar a tener el proyecto en pérdida. Es muy importante ver que una decisión de esa naturaleza me va a hacer perder dinero en el proyecto. Así es. Vamos a unos pequeños comerciales y regresamos a hacer otro módulo más y a clarificar todos estos conceptos. Gracias. Tú emprendedor, logra tus sueños y proyectos y un vencedor. Tú emprendedor, con optimismo y constancia sé un campeón. Tú emprendedor, logra vencer, gana. Tú emprendedor, logra vencer, gana. Tú emprendedor, logra vencer, gana. Tú emprendedor. Por más de 30 años de trabajo a los sectores alimenticio, plantas de embotellado, plantas de gases industriales, farmacéutico, papelero, cementero, siderúrgico, minero, petroquímico, agroindustrial, tratamiento de aguas y metalúrgico. Sirviendo con pasión a 50 de las industrias mexicanas e internacionales más reconocidas.
las cuales avalan la calidad de fabricación de nuestros productos y la eficiencia de nuestro sistema de gestión de proyectos. Nuestra ubicación al noreste de México nos permite agilizar la exportación de nuestros productos hacia Estados Unidos, así como a otros países, logrando que nuestra inspiración trascienda fronteras. Contamos con un taller que alberga 3 naves industriales, grúas viajeras, grúas de tipo Titán, equipo y herramienta de maquinado. Todo en las manos más preparadas para la ardua labor de materializar tu visión. Nuestro desarrollo in-home nos permite ofrecer los servicios más rápidos en ingeniería conceptual, básica y de Ya estamos una vez más. Bueno, provoqué la discusión aquí entre mis gerentes porque pues es importante que ustedes puedan ver que una decisión en una gestión de proyecto, que no la pienses, que no la analices, y por eso pues te puede llevar a perder mucho dinero. Por eso es muy importante la estructura de conocimiento. Cuando tú sabes que hay una estructura de conocimiento en costo, en gestión de costo, y una estructura de conocimiento en gestión del tiempo, es muy importante que lo domines, ¿sí? Porque si confundes o mezclas peras con manzanas, seguramente vas a tener resultados que no te ayudan, información que no es apropiada para que tú decidas. Pero cuando tu conocimiento está bien clarificado y puedes saber qué información obtienes de el área de conocimiento que estás hablando, no lo confundes, tú puedes tomar decisiones correctas. Por eso ahorita provoqué que mis gerentes, uno tomara la decisión de incrementar la jornada, ¿sí? Y la otra de decir, oye, ¿pero cómo? Pero sí se puede, porque si el cliente te dice, nos ha tocado clientes, ¿no? Que nos dice, oye, es que yo necesito que te aceleres y termines en 2 semanas más, no en 4 que ibas a terminar. ¿Por qué? Porque yo voy a salir a producir, voy a vender muchas botellas de bebida, de una embotelladora o cualquier otro tipo de fábrica, pero te hablo de una embotelladora. Él tiene que salir en verano, tiene que aprovechar esos calores tan infernales porque va a vender miles de botellas, miles de litros de bebida. Y entonces a él no le importa si tú le aumentas 1 millón de pesos cuando él va a ganar 100 millones de pesos. No le interesa, te los va a pagar y te paga 2 si quieres. Entonces tú dices, bueno, está bien. Entonces sí pues, nos podemos permitir incrementar la jornada, no a 12, no a 10, a 12 horas. Le va a costar, el trabajador una semana le va a costar 4. Lo que iba a ganar el trabajador una semana lo va a cobrar en 4. Pero también él va a tener un beneficio y tú también tendrás que cobrar en base a 4 semanas de ese recurso. A todos les conviene. Sí, solo sí, si hay una línea en que los tres, tanto el dador de servicio como el cliente, tienen un beneficio, que sea un beneficio medible. Por eso es muy importante la parte de costos y es muy importante la parte de tiempo. Por lo tanto, no podemos mezclar. Acuérdate que la única coincidencia que hay es que a través de un programa, de una estructura de trabajo donde nacen los dos, y que la estructura de trabajo es el documento final del alcance, del que maneja y gestiona el alcance, le da la estructura a costos, le da estructura a tiempo, cada uno tiene las mismas rayitas, las mismas entregables en el tiempo, pero por un lado Claudia le pondría un valor en costo y Eric le pondría un valor en horas hombre. Por lo tanto, ella pondera en base a costo y él pondera en base a horas hombre. Y él obtendrá una curva específica con respecto al costo y ella con respecto al tiempo, y Claudia obtendrá una curva con respecto al tiempo. No sé si producción nos pudiera poner ese ejemplo para que quedara bien claro a nuestro público. Si producción nos pone la gráfica donde están las 2 curvas. Miren, ahí lo pueden ver. A propósito hicimos esto. Es el mismo proyecto, pero a su mano derecha está una gráfica con respecto al tiempo, al trabajo. La unidad es el trabajo, son las horas hombre. A su mano izquierda está el mismo proyecto, pero con una curva de acuerdo al costo. Ustedes podrán ver que no se parecen.
el avance por el lado de costo o la estructura de avance es muy diferente a la curva de avance con respecto al tiempo. Dijimos, la curva de la izquierda es una curva interna que nos vamos a ir manejando con respecto al costo, al comprometido, a lo que estemos realizando realmente en el campo, en el proyecto. Perdón, no al comprometido. El comprometido pudo haber sido que ya comprometí el 100% del costo. Yo quiero ver cuál es el costo equivalente de la producción realizada. Y en el lado derecho es cuál es el recurso en horas hombre equivalente al avance que planeé. Ambos son curvas de planeación, pero ustedes ven que no se parecen y son del mismo proyecto. Uno es tiempo y otro es costo. La de la derecha hemos dicho, la vamos a manejar para ver los colaboradores del proyecto, supervisores, jefes de control del cliente y con los directivos del cliente, en el caso de los directivos de la constructora o de la compañía que esté haciendo este proyecto, la gerenciadora, todos los que están involucrados para ver el avance del proyecto, porque ya lo que nos resta es manejar la eficiencia en la mano de obra. Lo demás el cliente da por hecho. Tú ya compraste materiales, tú ya comprometiste todos los gastos de ingeniería o de construcción del proyecto. Entonces, se maneja más con la curva del lado derecho, pero internamente el gerente de proyecto, el de la empresa que está dando el servicio, le interesa ver el desempeño del costo, no lo comprometido. Lo comprometido lo vemos en qué documento, Claudia? En el reporte de costos. En el estado de resultados. En el estado de resultados. Porque si ustedes podrán ver que a tiempo cero tenemos a lo mejor el 90% del costo comprometido, ya lo comprometimos, pero no tenemos ingreso, porque el ingreso se va a ver en el tiempo, conforme empecemos a avanzar en el proyecto, nuestro desempeño en base a esa curva nos está obligando a realizar el trabajo, completarlo el trabajo y poderlo estimar y cobrar. Entonces, el estado de resultados nos está diciendo, yo necesito ver los ingresos. Y yo no puedo hablar en tiempo de costo, tengo que hablar en tiempo de tiempo, en horas hombre. Tengo que hablar en términos de costo, ventas o ingresos, menos costo variable, menos gastos fijos o costos fijos me va a dar la utilidad de operación. Esa es la que voy a ir manejándome, es la que me va a ir viendo el desempeño. Adelante quiero ver si el proyecto va a terminar en el tiempo planeado porque la asignación de recursos está siendo eficiente. ¿Cuál es el parámetro, hablando de tiempo, Eric, con el cual una vez que tienes esa curva de la derecha que está el tiempo planeado con el recurso que se representa ahí horas hombre, esas son las horas hombre planeadas? ¿Cuál es la metodología que utilizas para obtener el Air Value o la producción generada en el proyecto con respecto al tiempo, con respecto al trabajo, perdón? Sí, la metodología que utilizas para que sea confiable a compararte lo planeado contra lo real. Ok, sí, es un tema que por ahí platicábamos en la semana. Nosotros tenemos nuestros entregables y hay que definirlos en costo. Entonces, tiempo. Bueno, entonces cada uno, tenemos nuestro alcance y tenemos nuestra duración y nuestro recurso y nuestra jornada. Entonces tenemos nuestras horas hombre de cada uno de los entregables. Y los acomodados en el tiempo, entonces tenemos cuántas horas hombre se van a ejecutar en el tiempo, que es como resultó mi curva S. Entonces yo en mi reporte de avance tengo el rendimiento o las horas hombre que van a estar ejerciendo mi recurso en las semanas, en cada uno de los entregables. Entonces así es como una manera confiable en la que yo puedo ir midiendo lo real contra lo planeado. Es decir, el entregable A, 2 personas en 5 días y tienes que dar esa actividad al 100%. Entonces hay que irlas midiendo semana a semana para que me den el avance que yo espero, el recurso que yo estimé. No sé si… Sí, lo que Eric quiere expresar, y voy a tratar de clarificarlo, es esa curva que nosotros vemos al lado derecho con respecto a las horas hombre, en otras palabras, con respecto al trabajo necesario, viene de unas barras que ustedes vieron. Todas esas barras, cada una de esas barras del proyecto tiene determinadas horas hombre, por lo tanto tienen un peso específico con respecto a las horas hombre. Por decir, si el proyecto tiene 100 horas totales y una barra de ellas tiene 10 horas,
representa el 10% del proyecto. Todas esas barras, ese diagrama de Gantt, cada una de esas barras tiene un peso específico con respecto al total del proyecto. La suma de todo ese avance correspondiente nos da el 100%. Con eso en tiempo es donde vemos la curva. Si producción me da otra vez la curva, con eso se genera la curva y entonces cuando, pues ya ahí tengo lo planeado, pero ¿cómo me dice lo que realmente está pasando? Porque yo estoy asignando personal al proyecto y no sé si está avanzando. A lo mejor el personal entra, no lo administran bien, no genera trabajo y entonces no terminan los entregables y puede estar acumule y acumule y acumule horas hombre sin contribuir al proyecto. Por lo tanto, tengo que tener un sistema de medición que me diga cuándo terminé el trabajo y asignarle el 100%, tomar ese entregable como terminado y entonces ver cuál es de todos los trabajos terminados, que ya sé cuánto representan en peso del proyecto, me determinaría el avance real que yo tengo en mi proyecto. Ese avance real es el que comparo contra el planeado y es donde me doy cuenta si tengo un buen desempeño, si estoy utilizando los recursos que estoy asignando al proyecto y me están dando un rendimiento correcto, que lo lógico es que se pegue a esa curva, que tenga ese comportamiento, pero en la realidad no se da. ¿Por qué? Porque hay deficiencia en la utilización de la mano de obra. Si no tengo una buena supervisión, si no tengo quien maneje ese recurso, podré estar simplemente malgastando los recursos que meto al proyecto y gastando horas hombre en nada productivo, en ningún entregable. Entonces mi habilidad es tener esos recursos perfectamente utilizados para que me entreguen entregables terminados y esos entregables terminados tienen un peso en el proyecto, sumo los entregables, sumo los pesos de ellos y me da el avance real, me comparo con el avance planeado. Y esa es la manera, por eso les decía, tengo que tener una metodología que esté muy afín a que esté hablando de recursos asignados contra recursos planeados. Y es donde puedo hacer una comparativa y tomar una decisión o darme cuenta si estoy utilizando la mano de obra eficientemente, si la estoy desperdiciando o si estoy al menos yendo conforme planeé. Nada más tengo tres opciones: la desperdicio, la utilizo de acuerdo a lo planeado o soy eficiente porque obtengo avances por arriba porque utilicé la mano de obra en una forma eficiente. Y eso es en los proyectos donde normalmente me ocupo en la gestión del tiempo. La gestión del tiempo significa planear, ejecutar de acuerdo a lo planeado o por arriba de lo planeado. Si estoy por debajo de lo planeado, seguramente estoy desperdiciando horas, que entonces el costo es cuando voltea a ver el costo y dice, si estás desperdiciando horas, esas horas de más que no te produjeron nos va a costar al proyecto y nos va a disminuir la utilidad planeada, ¿sí? Y puede ser que te llegue hasta pérdida. Esa es la razón importante por la cual manejar el recurso, manejar las horas hombre que son la unidad de medida de la utilización de recursos, esa gestión de tiempo es la que les comento que hace Eric en cada uno de los proyectos. Pero la otra también necesita un levantamiento físico, le llamamos avance físico, para poder compararse contra esa curva de planeación, poder comparar el desempeño real en costo. Eso es una metodología parecida, pero en un lado hablamos con una ponderación en costo y en el lado de tiempo hablamos con una ponderación de acuerdo a las horas hombre introducidas al proyecto. Pero a veces se nos olvida una variable, Eric, que normalmente gasta la administración en los proyectos y esa normalmente la obtiene recursos humanos, pero ¿qué creen? A veces no la usa. ¿Cuál es esa variable? ¿Cuál es esa información que la necesitas porque es otro indicador de la buena utilización de la mano de obra? ¿No son las horas hombre? No. Son las horas hombre, pero ¿quién las obtiene? Si recursos me está todos los días metiendo personal a la obra, pues ese personal consume horas hombre. Sí. Y esas son las horas hombre reales.
Sí. Si el proyecto dijimos que era con 100 horas hombre y ahí vamos a la mitad del tiempo, quiere decir que tendríamos que tener el 50% de avance. 50. Pero obtenemos el avance físico con respecto al tiempo y nos da el 40%. ¿Qué nos está diciendo? Que hemos utilizado recurso, pero que nada más hemos utilizado recurso, no sabemos cuántas horas, pero que está por debajo del avance que habíamos planeado, Así es. en el 10%. Pero necesitamos esa variable que nos da recursos humanos de las horas hombre que metimos al proyecto, y entonces vamos a decir, si 50 horas hombre nos representaba en la planeación el 50% de avance y tengo 40, quizás tenga, normalmente serían 40 horas hombre utilizadas, pero me reporta recursos humanos que llevo 100 horas hombre. Pues entonces estoy utilizando muchas horas hombre y no estoy produciendo más que el 40%. Entonces veamos cómo en la gestión del tiempo necesitamos la información de planeación, que es esta, la información del avance físico real, que es el Air-Value, y necesitamos la determinación y el reporte de las horas hombre que nos genera todos los recursos que nosotros día con día metemos y que Recursos Humanos registra la entrada de esas personas con determinadas horas hombre. Así es. Vamos rápidamente a unos pequeños anuncios de los patrocinadores. ¿Ya terminamos? ¿Se nos fue el tiempo ya? ¿Ya terminamos? Bueno, esperamos nada más les hago un resumen rápido. Creo que la intención fue que ustedes pudieran ver que hay una gestión de tiempo y que hay una gestión de costo. Son áreas de conocimiento diferentes, pero que son muy ricas en el conocimiento de cada uno. Entonces, meternos en nuestra mente que una gestión de costos nos da una información y una gestión de tiempo nos da otra información, necesarias para manejar nuestros proyectos y necesarias para que nuestra inversión no sea alterada, que la inversión esté dentro de los parámetros planeados, porque acuérdense, vamos a recuperar esa inversión a través del tiempo. Si esa inversión se nos incrementa 20 o 30%, vamos a tardar más tiempo en recuperarla, ¿sí? Y entonces el proyecto va a ser menos viable. Acuérdense que buscamos la viabilidad de ello. Gestionar un proyecto, en este caso hemos tocado 3 áreas de conocimiento: el alcance, el tiempo y el costo. El alcance es el papá, el costo y el tiempo son los hijitos de ese alcance que son necesarios para gestionar un proyecto desde el punto de vista normalmente económico. Habrá otras áreas de conocimiento que vamos a tratar más adelante, pero hoy quisiéramos que se quedaran con esa riqueza y que lo pusieran en práctica. Cualquier duda, estamos para servirles, estamos para auxiliarlos en sus proyectos y que los puedan estructurar en base a áreas de conocimiento para que esas áreas de conocimiento les den proyectos rentables dentro de lo planeado o superar esa rentabilidad porque tienen un mejor desempeño y no tener pérdidas en el mismo. Recuerden que conocimiento que no es aplicado pues es un desperdicio, no te va a llevar a ser rentable tus proyectos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Gracias Eric, por la invitación. mis colaboradores en Secodiza, esperamos que les haya servido y los esperamos la próxima semana. ¿En dónde? En Tu Emprendedor. ¿En dónde? En Voz Center. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. No se pierdan el próximo programa porque la idea es ayudarles a enriquecer el conocimiento para el manejo de sus negocios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les pedimos algo, compártanlo con los que ustedes consideren que les pueda servir. Nos ayudaría mucho a que el conocimiento se expanda a otras personas. Gracias una vez más. Tú, emprendedor, logra tus sueños y proyectos y un vencedor.